Continuamos con evaporadores para almacenes de congelado, soluciones y tendencias. Le damos la bienvenida a Marcelo Sierra. Patrocina la siguiente charla Thermofin Sudamérica. Y bien, nos encontramos nuevamente en esta nueva jornada, la séptima edición, y el tema que hoy les quiero proponer es hablar sobre evaporadores para almacenes de congelados. Vamos a ver soluciones y tendencias. Ya antes de entrar en tema, me gustaría hacer una breve reseña histórica. Ya por el año 1920, las cámaras de amoníaco eran cámaras, se caracterizaban por ser cámaras muy bajas. Las alturas promedio estaban entre 3 y 5 metros. Todo lo que era el transporte y manipulación de los productos eran literalmente a mano o mediante carros. No había áreas, no había antecámaras, no había divisiones de estas cámaras. Y el proceso de enfriamiento y congelamiento se hacía, digamos, en el mismo recinto. Las ventajas de estos sistemas eran que, bueno, eran sistemas simples, no había ventiladores y la circulación del aire era por convección natural. La gran desventaja de esto es que estas cámaras requerían alta carga de amoníaco, se formaba claramente escarcha y hielo en las superficies y en los mismos evaporadores, y los deshielos tenían que ser manuales, literalmente manuales. Ya por los años 1960 se introduce el concepto de evaporador aletado, es decir, el intercambiador ya con superficie expandida, de tiro forzado. Las cámaras pasaron a ser recintos de entre 8 y 15 metros de altura. Ya los sistemas de almacenamiento y demás eran mediante racks y pallets. El transporte era mediante grúas, lo es, digamos, ¿no? Estamos hablando también de desde 1960, pero a una actualidad. Y el área de carga, el recinto, está totalmente dividido. Hoy tenemos un dock de carga y, por supuesto, la cámara en cuestión. Las ventajas de estos sistemas es que pasaron a ser, obviamente, ¿no?, de una baja carga de amoníaco, se tiene una muy buena circulación de aire y nos permite tener una mejor regulación y control de temperatura y humedad relativa. Nos permite también tener poca formación de escarcha y sistemas de deshielo automatizados. De ahí lo que mencionó de la poca escarcha, ¿no? Después, ya por los años 2000, aparece este concepto de almacenes altas, ya son nuevos criterios de cálculo totalmente distintos. Son cámaras que, cuando decimos cámaras altas, estamos hablando de cámaras de entre 30 y 40 metros de altura. Ya son sistemas internos automáticos, todo lo que sea referente al transporte y ubicación de la mercadería. El área de carga también es un recinto totalmente separado. Y vamos a ver más adelante las ventajas y la tecnología que se utiliza para este tipo de cámaras. Lo vamos a poder ver más en detalle. Ya entrando en los tipos de evaporadores que hoy tenemos para almacenes de congelados, el más comúnmente visto es este que ustedes pueden visualizar en la imagen. Es un equipo tipo penthouse integrado al edificio. Este sería el equipo, diría, más comúnmente utilizado. Básicamente podría decirse que es un equipo cúbico, pero tiene una particularidad. Las cajas de aire tienen esta fisonomía que ustedes ven, esta geometría. Los ventiladores están dispuestos a 45 grados y luego se completa este ducto
para que el aire haga una evolución, en definitiva, de 90 grados, y a, esta, a este ducto se le adiciona el ducto interno de cámara para que el aire pueda ser, por supuesto, impulsado y distribuido. ¿Cómo es que trabajan estos equipos? Acá podemos ver un corte de la cámara donde los equipos se pueden visualizar aquí en la parte superior de la cámara. Están ubicados en un alojamiento aislado por sobre el cielo raso de la cámara. Lo único que va a estar en la cámara es el ducto de impulsión de aire. Entonces, claro, acá podemos empezar a hablar de las ventajas que tienen estos equipos, ¿no? Estos son evaporadores que se instalan alejados de las puertas de las cámaras. Eso es realmente es muy importante, ¿no es cierto? Porque de esta manera no aspira tantos vapores directos de la infiltración de aire que pueda darse en el recinto. Otra de las ventajas es que estos equipos están instalados por fuera de la zona de almacenaje. Entonces permite tener un acceso para lo que es su mantenimiento. Eso es por un lado, pero por otro lado nos permite tener un máximo aprovechamiento del espacio, inclusive en altura, para lo que es almacenaje de productos. Este concepto es muy utilizado en cámaras de congelado, por supuesto, en centros de distribución y demás. Otra gran ventaja es que la instalación de las cañerías, por ende, también van a estar afuera, por fuera de lo que es el recinto donde tenemos guardado nuestros alimentos, ¿sí? Acá les quiero mostrar un caso. Esto es un depósito de congelados que se hizo en Chile. Gentilmente el cliente permitió que podamos mostrar estas imágenes. Básicamente se trata de un depósito de congelados, una cámara para 4.200 posiciones. Esto es una cámara de 70 metros de largo por 14 metros de altura y 35 de ancho. El refrigerante en este caso fue amoníaco bombeado y la temperatura del aire, menos 23, evaporando a menos 32. La capacidad a disipar se trataba de 378 kilowatts. Acá podemos ver cómo quedan los ductos distribuidos y repartidos por dentro de la cámara. Fíjense que el almacenaje, como les decía, permite un límite, una altura muy, muy importante. Aprovechamiento de espacio aquí es fundamental. Luego tenemos las cañerías por fuera, como también les comentaba, por fuera de la cámara. Este es el recinto, el habitáculo, donde dentro se encuentran los evaporadores. Los evaporadores son de aspiración de aire abierta por el piso de reja. Se aspira el aire y es inyectado por dentro de la cámara. Se puede ver acá una imagen de un equipo en operación. Y acá hay un dato muy interesante a compartirles. Pueden ver que es un equipo, como les mencionaba, temperatura de aire menos 23, trabaja relativamente limpio. Fíjense que apenas hay una pequeña formación de escarcha lógica en la parte más baja y fría del evaporador. Y como dato interesante es que estos equipos tienen una separación de aleta de 10 milímetros. Y acá está el dato que les quería compartir. El sistema de deshielo es por gas caliente. ¿Cómo hace actualmente esta cámara? ¿Cómo opera? Se hace un deshielo diario de 34 minutos, ciclo completo. La temperatura de la cámara, que es de menos 23, en el deshielo asciende a unos menos 19, unos 4 grados de temperatura, y vuelve a régimen normal en apenas 5 minutos. No está mal, ¿no es cierto? La verdad que es una operación muy buena. Y
podemos ver acá en esta ficha el resumen entonces de este primer caso. ¿Cómo se logró estos 378 kilowatts en este recinto? Se hizo con 5 evaporadores, los cuales manejan un flujo total de 262.000 metros cúbicos hora. Si relacionamos este dato con las dimensiones de la cámara, vamos a poder ver que hay 7.5 movimientos de aire. Conclusiones. Se logra estabilidad de temperatura y adecuada distribución de aire con tasas de recirculación más bajas que los sistemas convencionales, que los sistemas que pueden ofrecer un equipo cúbico estándar. Tenemos un mayor aprovechamiento del espacio de almacenamiento y se obtiene eficiencia en el proceso de deshielo debido a las características arquitectónicas propias de la instalación, cómo están ubicados estos equipos, cómo están protegidos y aislados también. Son ideales para cámaras de largo superior a los más o menos entre 40 y 50 metros. Luego, otro formato, pero similar al que vimos, es este que visualizan aquí. Se trata de una plataforma donde están los respectivos ventiladores y la serpentina en cuestión. Entonces, in situ se hace el cerramiento y este es otro formato que se puede utilizar. Acá les comparto algunas imágenes del proceso de montaje, cómo se hace el cerramiento, cómo queda la cañería por fuera del habitáculo y por ende, por supuesto, de la cámara. Y aquí tienen una imagen ya de la obra terminada. Otra solución que se tiene en la industria, que tenemos en Thermofin, es el famoso insulated cooler o equipo aislado. Estas unidades son unidades externas, son unidades que se denominan unidades de pared. Pueden visualizar en esta imagen que los equipos van en un costado de la cámara y de acuerdo a las características de la cámara se puede hacer una evolución de aire para cámaras más largas. Se tiene un formato donde el aire es impulsado hacia abajo y retornado por arriba, y para cámaras que pueden ser un poco más cortas, la evolución del aire es diferente, ¿no? Se inyecta por la parte superior y se retorna por la parte inferior. Pueden ver cómo se ven las unidades montadas en la parte externa y en la parte interna de una cámara. Y si hablamos de las características constructivas, se trata de un habitáculo que está construido mediante panelería. Dentro del habitáculo vamos a encontrar el intercambiador de calor, la serpentina, con su correspondiente tren de ventilación. Estos equipos tienen una puerta de acceso hombre y tienen, como pueden ver aquí en la imagen, un portón. Este portón, esta compuerta, obviamente va a estar abierta durante la operación del equipo, mientras el equipo esté en operación, pero al momento de hacer el deshielo, estas compuertas se cierran. Lo interesante de estas unidades es la eficiencia que se alcanza en sus deshielos. La operación se realiza con el portón cerrado y con los ventiladores en marcha, más o menos entre un 15 y un 20% de su marcha se regula la velocidad, por lo que el efecto de mover el aire caliente dentro de la cabina permite ciclos más cortos de deshielo. Se funde mejor el hielo y no hay gran aporte de calor al medio. Se puede ver aquí una imagen de una cámara en proceso de construcción. Acá vemos las bocas de los equipos, en este caso las compuertas cerradas.
Este es un proyecto que también se hizo en la región. Estamos hablando de una cámara para 10.000 posiciones. Se trata de una cámara de 100 metros de largo por 44 metros de ancho y una altura de 12 metros. El sistema es amoníaco bombeado y la temperatura del aire en este caso es menos 26 con una evaporación de menos 38. La capacidad a disipar es 480 kilowatts. Aquí se puede ver la unidad, una de las unidades instaladas. Y aquí tenemos el cuadro resumen de cómo llegamos a esta capacidad. Se logró con 4 evaporadores. El flujo de aire total fue de 264.000 metros cúbicos hora, donde nos permite ver que estamos hablando de 5.5 movimientos de aire. Entonces, tenemos unidades, en este caso, externas a la instalación, que ofrecen una mayor seguridad. Se logra estabilidad también de temperaturas y una adecuada distribución del aire, con tasas, con movimientos bajos, ¿no? Con tasas más bajas de movimientos de aire, siempre comparando a los sistemas convencionales. Tenemos también un mayor aprovechamiento del espacio de almacenamiento y la eficiencia en el sistema de deshielo, como mencionamos antes, dadas las características, tenemos una muy buena eficiencia. Y aquí pasamos a ya el concepto de las cámaras de gran altura. Este tipo de cámaras, como les mencionaba antes, son cámaras que tienen entre 30 y 40 metros de altura. Son cámaras importantes, por supuesto, en tamaño, donde tenemos altos volúmenes a cubrir. Y cómo es el principio de funcionamiento de los equipos en este tipo de cámaras. El aire es impulsado desde el evaporador directamente hacia abajo, fluye lentamente a lo largo de la cámara, distribuido por el piso, y por convección natural irá subiendo a medida que se va incrementando su temperatura, retornando, por supuesto, al evaporador, y así completamos el ciclo. Aquí se aprovecha la propiedad física propiamente del aire, ¿verdad? Las ventajas de este tipo de instalación es que no requiere ductos, entonces ya tenemos un menor costo de inversión. Los ventiladores no requieren presión externa adicional, entonces ahí también tenemos un menor costo operativo, porque la distribución del aire se hace, se hace lentamente dentro de la cámara. Y en esta solución la tasa de recirculación de aire vamos a ver que es realmente muy baja. Tenemos un mayor aprovechamiento del espacio de estiba, porque el espacio que requiere el evaporador es solamente tener un frente libre y, por supuesto, la parte inferior. Y después se logra un muy buen rendimiento en el deshielo, que ahora vamos a ver algún detallecito más. Hablamos aquí de un concepto totalmente distinto a los convencionales y también diferentes a los mencionados anteriormente. Más allá de las limitaciones propias de equipos convencionales, imaginemos que la velocidad de aire a la descarga debería ser muy alta para alcanzar el tiro necesario, lo que implicaría una potencia elevada de motores. Entonces, evitamos de esta manera, o mejor dicho, logramos una gran eficiencia, evitamos motores potentes para mover este flujo de aire. Y aquí les comparto un caso. Es una cámara de 15.500 posiciones. Las dimensiones de esta cámara son de 90 metros por 35 metros de altura y 32 de ancho, sistema de amoníaco también bombeado, donde la temperatura del aire es menos 25 grados y tenemos una evaporación de menos 32. La capacidad en este caso es de 500 kilowatts y
como acá pueden ver ya las características de los equipos que logran esta aplicación. Como característica tienen un sistema de, digamos, de persianas, ¿no? Una de las soluciones para reducir la energía de deshielo y lograr eficiencia es confinar al evaporador. Entonces el uso de persianas es una opción, es una muy buena opción. En promedio podemos reducir aproximadamente un 25% la energía desperdiciada total que requiere el deshielo. Y estas persianas son motorizadas, donde el periodo de congelamiento, durante el periodo de congelamiento se cierran, y el calor lo utilizo para fundir el hielo más rápidamente. Entonces los tiempos de descongelamiento se van a disminuir drásticamente. Como resumen de este último caso, se logró estos 500 kilowatts con 3 evaporadores. El flujo de aire es este que pueden leer aquí, 388.755 metros cúbicos hora. Quiere decir que se hicieron 4 movimientos, se hacen, mejor dicho, 4 movimientos de aire en este tipo de recintos. Entonces, tenemos bajos costos operativos por el principio de funcionamiento, es un sistema estable, tenemos una homogeneidad de temperaturas, la variación de extremo a extremo de la cámara. Imagínense, esto es una cámara de 90 metros. El cliente tiene 27 puntos de sensado y uno de los puntos que mide es la temperatura de extremo a extremo. Tenemos un delta de apenas 1 grado. Y la eficiencia en el sistema de deshielo mediante el uso de persianas es realmente también notable. Así que como cuadro final y conclusión final, aquí preparé una tabla muy intuitiva con un sistema de semáforos para que se puedan ver las distintas tecnologías. Vamos a ver que la tasa de recirculación de aire en un cúbico requiere una alta tasa, entonces pusimos una lucecita roja, mientras que ya usando equipos penthouse, aquí con equipos convencionales tienen que pensar que una cámara de congelados en promedio tiene 12 o 15 movimientos, dependiendo el criterio del instalador, y ya en un sistema penthouse aislado o blowing down, como estuvimos viendo, la tasa se reduce drásticamente, ¿no? Teníamos una tasa aquí de 4, aquí de 5, realmente se baja. Este cuadro es muy intuitivo, lo voy a dejar para que después lo puedan hacer lectura y análisis ustedes por cuestiones de tiempo. Y como conclusión final, nosotros decimos, ¿no?, que tanto los propietarios de centros de distribución o de instalaciones frigoríficas, como así también los operadores logísticos que prestan el servicio, buscan tener un bajo costo de inversión y un elevado ahorro de energía. Entonces, tener sistemas que demanden bajas tasas de circulación de aire y eficientes deshielos permitirán ayudarlos a lograr su objetivo, que es su costo de mantener cada metro cúbico, que su costo sea el más bajo, ¿no es cierto? Así que con esto quedo esperando y a disposición de ustedes el ciclo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora la idea es poder pasar a responder preguntas que han llegado previamente a la inscripción a través de la web, las cuales agradezco, y también estoy viendo alguna que surgió mientras estaba con la exposición. A ver, pasemos a las que surgieron mientras estaba en la exposición. Buenas tardes, en otra edición. Si no me equivoco, escuché al ingeniero Sierra hablar sobre control de condensación mediante el manejo de los evaporadores. A ver, más precisamente, gracias Pablo por su pregunta,
Más precisamente, no sé si estoy es hacia donde usted está apuntando. Eh, Más que el control de la condensación mediante la evaporación, lo que se dio y se vio en otras ediciones fue tal vez a la hora de diseñar y hablar de optimizar el sistema de refrigeración, se apuntó al evaporador, a que si yo tengo más evaporador, más superficie, por así decirlo, tengo más evaporador, voy a tener menos compresor y por ende menos condensador. Tal vez eso fue lo que se dijo en ediciones anteriores, lo cual en principio, bueno, agradezco su permanencia y que nos acompañe. No sé si es esa la pregunta concreta, pero igualmente ahí la organización ya le dejó mi contacto, el cual podremos ahondar en esta consulta. Así que bueno, pasando a otras preguntas que se dieron a través de la web. Una es, a su criterio, ¿cuál es la mejor forma de descongelar un evaporador en una cámara de mantenimiento de congelado? A ver, el que menos energía consume es el deshielo por gas caliente. Y adicionalmente tengo la ventaja de ya tenerlo, ya disponerlo en el sistema, ¿no? Un deshielo eléctrico va a consumir muchísimo más, y en los almacenes de congelados, bueno, el uso del agua se complica, con lo cual no es una opción el deshielo por agua en almacenes de congelados. Tampoco aplica el deshielo por aire, eso siempre va por temperaturas sobre cero. Hay una posible opción que es una combinación de sistemas de gas caliente y eléctrico. ¿Cómo es? Se da en el bloque, propiamente dicho, del evaporador, podemos tener deshielo mediante gas caliente, y en la bandeja tener, de forma independizada, puedo tener también gas caliente, pero de forma independizada, o si no, también deshielo eléctrico. Y la potencia que me va a demandar a mí la bandeja, el deshielo de la bandeja, va a ser mucho menor a la del bloque. Entonces, de esa forma, sería una buena opción el deshielo eléctrico en bandeja y el deshielo por gas caliente en el bloque, como dije antes, independizados, ¿no? Después, otra consulta es, ¿cuál podría ser la estrategia de ahorro de energía eléctrica en la refrigeración de cámaras frías grandes de alta rotación de productos? Es decir, cámaras que almacenan y retiran productos frecuentemente. Bueno, a ver, hoy lo que hemos visto, lo que he tratado, son distintas tecnologías que se utilizan para diferentes formatos de cámaras de congelados, y la tendencia es construcción de cámaras grandes de congelados. Pudimos ver, y les pude ahí mostrar con datos concretos, que hoy estamos en condiciones de decir que estamos entre 4 y 5 veces por debajo de los consumos de ventilación, hablo, ¿no? Estamos entre 4 y 5 veces por debajo de lo que nos insumiría un sistema convencional de hace 20 años atrás. Esto se da por varios factores. Primero, tenemos un desarrollo notable de lo que es la tecnología en la fabricación de ventiladores, y luego tenemos estos diseños y nuevos formatos que les mostré que permiten tener bajos movimientos. Entonces, claramente, menos movimientos de aire, voy a tener menos consumo en mi cámara y obviamente un ahorro energético. Para darles un dato más, si hablamos de una cámara de mantenimiento, ¿no?, de producto congelado, hablo de mantenimiento, no digo cámaras para congelar producto, hablo cámaras de mantenimiento de producto congelado, hay una relación, ¿no?, que por cada kilowatt de ventilador, por así decirlo, ¿no?, que por cada kilowatt de ventilador que yo
ponga, cada kilowatt adicional que yo ponga dentro de mi cámara, yo no voy a consumir 1 kilowatt más en mi sala de máquinas. Yo en mi sala de máquinas, por cada kilowatt adicional que ponga en mi cámara, voy a consumir por lo menos 80% más. Entonces, por cada kilowatt, vamos a decir el doble para hacer un número fácil, por cada kilowatt adicional que consuma yo en una cámara, en mi sistema se refleja, impactará en 2 kilowatts. Entonces, con esto creo que quedaría respondida esta pregunta, ¿no? Y por último, llegó una pregunta más, es si puedo transformar mi deshumidificador en un evaporador. La respuesta es sí. A ver, si hablamos de deshumidificar, estamos hablando que voy a tener una fase de enfriamiento y una de calentamiento para corregir humedad relativa. Entonces, debería anular la etapa de calefacción de ese equipo. Son 2 serpentinas independientes, una de frío y una de calor. Debería anular la de calor. Ganaría una pequeña fracción más en frío si por esa serpentina de calor le hago circular amoníaco. Habría que ver el caso, ¿no? Pero bueno, ahí tienen mi correo, mi mail, y quedo a disposición. Así que nos vemos luego en la mesa redonda todos juntos. Gracias.